Los Caminos de la Liberación, capítulo 3, Psicoterapia del Este, Psicoterapia del Oeste, de Alan Watts. Sí es cierto que la psicoterapia no ha sido examinada claramente en relación con su contexto social. Lo mismo puede decirse de las formas de liberación de Oriente, al menos según la versión de los estudios y exposiciones occidentales. Casi toda la literatura moderna referida al budismo, el Vedanta o el Tao expone estos temas sobre un vacío absoluto, reseñando minúsculos apuntes acerca del marco general de las culturas india o china. Uno tiene la sensación de que estas disciplinas son productos exportables como las bolsas de té o de arroz y de que el budismo puede ser recogido en cualquier tiempo y lugar y adoptado como el fútbol. Los occidentales siempre han creído que el cristianismo podría exportarse de ese mismo modo. Esta religión funcionaría en cualquier cultura y, caso contrario, tanto peor para la cultura refractaria. Digamos al mismo tiempo que, al menos en las civilizaciones superiores, las culturas puras, libres de influencias exóticas, no existen. De hecho, el budismo viajó desde la India hasta medios muy diferentes, China, Tibet, Tailandia, Japón, como jamás lo hubiera hecho el hinduismo, una cultura total. Pero donde no se registraba la presencia previa de una institución paralela como el taoísmo en China, fue muy difícil de asimilar y comprender. En otras palabras, que solo se torna inteligible y aplicable en nuestros propios términos cuando podemos ver su relación con la cultura de la cual proviene. Solo de este modo podemos tomar elementos de otras culturas, aunque siempre en la medida en que corresponden a nuestras propias necesidades. Una de las bendiciones de las comunicaciones fáciles entre las grandes culturas del mundo reside en que el partidismo de tono religioso o filosófico está perdiendo su aureola de respetabilidad intelectual. Las religiones puras son tan raras como las culturas puras y resulta mentalmente mortificante suponer que tiene que existir un número de cuerpos fijos de doctrina entre los cuales cada uno debe elegir, sobre todo si dicha elección implica la aceptación de un sistema en bloque o su rechazo total. Las religiones completamente organizadas tratan siempre de forzar este tipo de decisión, pues necesitan miembros devotos para su propia supervivencia, a quienes discurren libremente entre diversas tradiciones, aceptando lo que les agrada y rechazando lo que no les sirve, se les condena como sincretistas indisciplinados. Pero el uso de nuestro cerebro no es una falta de disciplina. Ni existe una sola de las religiones importantes que no constituya en sí misma un sincretismo o un crecimiento conjunto de prácticas e ideas de diferentes orígenes. Con el tiempo, todo sincretismo religioso adquiere una unidad orgánica propia, aunque también cierta rigidez que debe ser sacudida. Pero una de las consecuencias de separar al budismo y al Vedanta de sus respectivos contextos culturales consiste, como ya hemos visto, en una suposición de que son religiones en el mismo sentido que el cristianismo y con la misma función social. De aquí que el occidente poco informado contemple al budismo como alternativa ante la cristiandad, un cuerpo de doctrina metafísica, cosmológica, psicológica y moral en el que se ha de creer como simple sustituto del anterior. Pareciera también que la práctica concreta de estas formas de liberación perteneciera enteramente al dominio de la vida privada. En ellas no se ven más que solitarias exploraciones de la conciencia interior del hombre, que, según se supone, es igual en todas partes, aplicables
En consecuencia, tanto en California como en Bengala, especialmente porque no requieren la asociación formal a una iglesia. Sin embargo, siendo principal función de todo camino liberador el anular la hipnosis que ciertas instituciones sociales imponen al individuo, lo que en California resulta necesario no ha de ser lo mismo que en Bengala, puesto que las instituciones afectadas son diferentes, como dos enfermedades distintas requieren diversas medicinas. Muy pocas autoridades modernas en budismo o Vedanta parecen comprender, sin embargo, que las instituciones sociales constituyen el maya o ilusión de la que ofrecen liberación. Se supone casi invariablemente que el nirvana o moksha implica un desprenderse del organismo físico y del universo material, empresa esta que supone poderes mentales sobre la materia, capaces de otorgar a su poseedor la omnipotencia de los dioses. Sin embargo, aparte alguna percepción extrasensorial competente y ciertos imaginativos usos de la hipnosis, nada se ha demostrado sobre este tipo de poderes, aunque resta mucho que decir acerca de las posibilidades terapéuticas del ilusionismo. Nota: algunos jugadores Algunos juzgarán temeraria esta afirmación, pero siempre me ha parecido sugestivo el hecho de que las demostraciones de poderes ocultos resultan casi invariablemente triviales en sus logros. Por ejemplo, romper tazas a distancia, hacer que los vasos caigan de sus aparadores o desplazar pequeños objetos en el aire. Algunas exposiciones sobre la liberación afirman que lo que está en juego no es una liberación objetiva, sino subjetiva del mundo físico. En otras palabras, se cree que nuestra percepción normal del mundo en sus extensiones espacial y temporal y de los órganos sensoriales que de él se cuidan es una especie de ilusión hipnótica. Todo aquel que adquiriera una concentración perfecta sería capaz de ver por sus propios medios que el mundo espaciotemporal no es más que pura imaginación. De lo que actualmente sabemos acerca del estado hipnótico y su inducción por concentración, se deduce que sería bastante fácil crear la impresión de que las cosas son de esa manera. Si el operador puede tornarse invisible para el sujeto, ¿por qué no ha de lograr que todo el universo le resulte invisible? No creo, empero, que los caminos de la liberación equivalgan a algo tan trivial como es la sustitución de un estado hipnótico por otro. Sabemos que nuestra percepción del mundo guarda relación con nuestra estructura neurológica y con las modalidades de que el condicionamiento social nos ha enseñado a ver, puesto que este último puede ser alterado hasta cierto punto. Tiene sentido decir que es imaginario, pero es imaginario también la estructura del organismo. Nadie puede probarlo a menos que nos demuestre que el cuerpo humano puede cambiar por medios distintos a los quirúrgicos. Toda mi experiencia en los caminos de la liberación y sus caminantes más eximios indican que las proezas de carácter mágico o neurotecnológico están completamente fuera de la cuestión. He conocido a un considerable número de yogis y swamis
no solo legítimos, sino también fraudulentos. Además, tengo amigos de mi confianza que han estudiado y practicado con maestros de Zen y yoga mucho más ampliamente que yo mismo y no he hallado ningún tipo de evidencia acerca de hazañas sensacionales de aquel tipo. Si se ha logrado algo, se trata de cosas de naturaleza mucho más modesta y en una dirección bastante diferente, que por otra parte me resulta de hecho más significativa. Las miras de este libro no incluyen la presentación de una tesis plenamente documentada sobre la idea de que la liberación no se refiere al maya del mundo físico, sino al de las instituciones sociales. Se aportarán algunas evidencias, pero yo mismo no he llegado a esta conclusión tras un examen riguroso de documentos. Para mí, esto no es más que una hipótesis que permite captar el sentido del budismo, el Vedanta, el yoga y el taoísmo mejor que cualquier otra interpretación. A menudo los documentos son ambiguos, pues lo que entendemos por mundo real o físico está obviamente determinado por instituciones sociales. Cuando los textos búdicos declaran que todas las cosas, dharmas, son falsas e imaginarias, y carecen de una realidad propia, svabhava, esto puede significar A, que el universo físico concreto no existe, o B, que las cosas son relativas, no tienen existencia propia porque ninguna puede ser designada si no es en relación con otras, y además porque cosa es una unidad descriptiva, no una entidad natural. Si la primera interpretación es correcta, el nirvana búdico equivaldrá a un estado de conciencia acabadamente vacío. En caso de que la segunda versión estuviera en lo cierto, el nirvana sería una visión transformada del mundo físico, una percepción del mundo en su plena relatividad. ¿Cabe alguna duda razonable de que lo que se ha deseado expresar es lo segundo? Nota. El budismo es, por supuesto, una matriz de muchas escuelas diferentes, cuyos puntos de vista divergen formalmente y en sus formas estrictamente populares. Estas escuelas no son caminos de liberación, sino meras religiones. Por lo tanto, cuando uso la palabra budismo sin calificación ulterior, debe entenderse que me refiero a la escuela Madhyamika de Nagarjuna, descrita por T.R.B. Murti como filosofía central del budismo. Acerca de la realidad del mundo, escribe Murti: el absoluto no es una realidad contrapuesta a otra, lo empírico. El absoluto visto a través de las formas mentales, vikalpa, es fenómeno samsara o samvrita, literalmente cubierto, este último liberado de las formas mentales sobreimpuestas, nirvikalpa, es lo absoluto. La diferencia es de carácter epistemológico, subjetivo y no ontológico. Nagarjuna declara, por tanto, que no hay la menor diferencia entre el mundo y lo absolutamente real, aunque trascendente el pensamiento. El absoluto se encuentra en la experiencia, es inmanente. En Wittgenstein, el mundo no como es, sino que es lo místico.
Lo inexpresable, pues, que se muestra es lo místico. Si entonces el maya o realidad no reside en el mundo físico, sino en los conceptos o formas mentales por las cuales se le describe, es claro que el maya se refiere a las instituciones sociales, el lenguaje, la lógica, sus construcciones y a las formas en que modifican nuestra percepción del mundo. Esto se torna aún más claro cuando observamos la relación de los caminos hindúes de liberación con la estructura social y la cosmología popular de la antigua cultura aria. La comunidad se dividía en 4 castas básicas: brahmánica o sacerdotal, kshatriya o militar, vaishya o mercantil y sudra o laboral, en términos de las cuales se definían rol e identidad legal. Un hombre perdía toda identidad fuera de su casta y se le contemplaba entonces como animal humano y no ya como persona. Además, estas 4 castas correspondían a una clasificación general de los roles temporalmente asumidos por algo que estaba más allá del hombre y en verdad de toda clasificación. Era el Brahman o divinidad uno y el mismo con el Atman, que es el yo esencial que representa cada papel individual. En esta antigua cosmología hindú, la creación del mundo equivalía a una manifestación dramática. La divinidad juega a ser finita, el uno disimula ser muchos. Solo que durante el proceso, mientras hace el papel de cada individuo, el uno se ha olvidado de sí mismo, por así decirlo, incurriendo en la inconsciencia o ignorancia avidya. Mientras dure esta ignorancia, la forma individualizada de la divinidad, el alma o Jivatman, renacerá constantemente sobre el mundo, elevando o degradando su suerte y condición de acuerdo a sus acciones y sus consecuencias, karma. Hay varios niveles por encima y por debajo del humano que el alma individual puede atravesar en el transcurso de su reencarnación durante periodos de tiempo fascinantemente largos, rozando las más altas variedades del placer y los abismos más hondos del dolor, girando una y otra vez en la rueda del samsara durante miles y millones de años. Si nos remontamos con la imaginación hacia una India enteramente despojada de influencia occidental, particularmente la de carácter científico, nos resultará fácil ver que esta cosmología debió haber sido mucho más que una simple creencia. Debió ser como esas situaciones de hecho que todos saben que son verdaderas. Se le daba por descontada y tenía el respaldo de los hombres más sabios de aquel tiempo, cuya autoridad era tan respetada como hoy en día la de los científicos. Cuando a uno no le entretienen con alternativas convincentes, puede abrigar la certeza de que una cosmología tal es tan cierta como que el Sol gira en torno a la Tierra, o como que la figura de la página opuesta representa a un oso que trepa por el tronco de un árbol, lo que resalta evidentemente aunque no se vea al oso. ¿O acaso no es más que un tronco nudoso? En la medida, pues, en que esta cosmología estaba integrada al sentido común,
Para el hindú medio resultaría tan difícil ver el mundo de otro modo como a nosotros comprender lo que quieren decir los físicos con eso del espacio curvo, o creerles cuando declaran que la materia no es sólida.